preguntado si todas las culturas realmente promueven el bien? ¿Qué pasa cuando una tradición contradice los principios eternos del Evangelio? En este episodio te llevaremos por una ruta desafiante. Exploraremos qué es la cultura, qué implica el multiculturalismo y, sobre todo, cómo discernir entre lo que nos acerca a Cristo y lo que puede alejarnos, con datos actuales, advertencias proféticas y ejemplos reales. Descubrirás por qué no toda diversidad es virtud y por qué la cultura del Evangelio es la brújula que necesitamos en este tiempo de confusión moral. Quédate hasta el final porque esta reflexión puede cambiar la forma en que ves el mundo que está frente a nuestros ojos. Bienvenidos a Frente a Nuestros Ojos, el programa donde analizamos las escrituras antiguas y modernas bajo la cosmovisión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Te saluda el hermano Héctor Campos, como siempre, llegando a ustedes gracias a Radio Avenida, siempre junto a ti, disponible en App Store. Y por YouTube, gracias a Evidencia Sur Sin Fronteras, estamos estrenando la segunda temporada de Frente a Nuestros Ojos. Ya hemos tenido una primera etapa con 19 capítulos que están disponibles en la plataforma de YouTube, en este canal. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like, dale a la campanita para que puedas ver todos los capítulos que vamos a estar estrenando cada semana. Tal como lo definió hace años atrás el fallecido Elder Eldon Perry del Quórum de los 12 Apóstoles, la cultura es el modo de vida de un pueblo, su conjunto de tradiciones, costumbres, creencias, símbolos y prácticas que forman parte de su identidad. Aunque la cultura es uno de los conceptos más problemáticos de las ciencias sociales, pues se pueden encontrar libros que recopilan más de 200 definiciones distintas de cultura y es muy difícil quedarse con una definición, ya que usamos la palabra cultura para cosas muy distintas, pero necesarias de ser dichas, y esto es un problema. Está la que proviene de la filosofía de la Ilustración, que aparece en el siglo XVIII y que entiende la cultura como cultivos. De hecho, sus raíces etimológicas es colere, en latín, que refiere precisamente al cultivo. Ejemplo, la palabra agricultura, que se refiere al esfuerzo del hombre sobre la tierra para que ésta dé fruto. La cultura significaría entonces el esfuerzo humano para desarrollar sus capacidades, sus facultades, la inteligencia, la voluntad, el gusto, las formas, los modos. Ya en el siglo XIX, muy vinculada a la antropología, que es la ciencia que estudia la humanidad en su totalidad, analizando tanto los aspectos biológicos como las diversas costumbres y sociedades humanas en su evolución y organización. Este estudio de la humanidad en su totalidad le van a llamar cultura a todos esos elementos que son creación del hombre, que no dependen de una herencia biológica. Por eso es que en terminologías modernas se habla mucho de la ideología de género, que la identidad sexual es una construcción cultural. Utilizan ese concepto para decir que es cultura porque la identidad sexual, según ellos, no es biológica, sino una construcción social. Y después están los productos de la expresividad humana, por ejemplo, un cuadro, una obra de arte, un monumento, una pieza arquitectónica, etcétera, a lo que llamamos expresión cultural. Si yo quiero que me lleven a dar un paseo cultural, todos pensamos en ir a un museo o ver una exposición en una galería de arte o ver un monumento histórico o la arquitectura de un lugar. Aunque hay diferentes definiciones, todas me están marcando que dentro de la palabra cultura hay una expresión del pensamiento en sí y que forma pensamientos. O sea, la cultura al mismo tiempo es creación del hombre, pero crea al hombre al mismo tiempo. Hay una cita que me gusta mucho que lo ilustra. Dice: siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino eterno. La cultura es estructurada por el hombre y estructura la vida del hombre porque siembra un pensamiento. Y cuando la sociedad comprende que la cultura
siembra pensamientos y esos pensamientos moldean al hombre, entonces empiezan ya a crear cultura de forma adrede, más estructurada, más con propósito. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en tiempos modernos. Sabemos que la cultura cambia al hombre o moldea al hombre, entonces el hombre moderno está creando cultura para sembrar pensamientos y cambiar el hombre. Dentro de la iglesia, los líderes han enseñado que existe una cultura única para los miembros de la iglesia, que es la cultura del evangelio, formada por valores, expectativas y prácticas comunes para todos los santos de los últimos días. Esta cultura del evangelio deriva del plan de salvación, de los mandamientos de Dios y de las enseñanzas de los profetas vivientes. En otras palabras, criar a la familia con amor, honrar el matrimonio, obedecer los mandamientos y servir a los demás son expresiones de esta cultura. Recordemos que toda cultura humana tiene un componente dual que explicamos. Es creación del hombre y condición al hombre. Es decir, nuestras costumbres y tradiciones, creaciones humanas, influencian cómo vemos la realidad. Como lo dijo el elder Elton Perry, el adversario actual está tratando de erosionar y destruir el cimiento mismo de nuestra sociedad y de maneras encubiertas está enmascaradamente atacando el compromiso a la vida familiar y está minando la cultura y los convenios de los fieles santos de los últimos días. Por eso debemos discernir qué aspectos culturales crear y cuáles defender, siempre guiados por los principios del Evangelio. Ahora, ¿qué es el multiculturalismo? Ya vimos que es cultura, pero la multiculturalidad se refiere a la coexistencia de grupos culturales distintos en una misma sociedad. Por ejemplo, en un país pueden convivir varias etnias, lenguas y religiones que conservan sus tradiciones propias. En cambio, el multiculturalismo suele entenderse como un enfoque político eh, que promueve la diversidad cultural y busca crear un entorno inclusivo y equitativo para todos los grupos culturales. Dicho de otro modo, el multiculturalismo impulsa a través de la política y medios de comunicación, creando una amalgama de creencias y valores que invitan a la práctica común, combinándolas todas y haciendo ver que toda forma de cultura es buena solamente por el hecho de ser cultura. Sin embargo, este enfoque genera preguntas importantes. ¿Todas las costumbres y valores culturales son igualmente buenos? ¿Debemos abrir los brazos a todo lo que provenga de cualquier cultura? Los principios eternos del Evangelio nos invitan a analizar críticamente. Podemos tolerar respetuosamente que existan diversas tradiciones culturales, como la cortesía japonesa o distintos estilos de arte, pero no estamos obligados a aceptar como iguales todas sus prácticas. Para los que se esfuerzan por malinterpretar lo que digo, acá no hablamos de cosas como el color de piel, costumbres locales o nacionales, la gastronomía, por ejemplo. Soy amante de la buena gastronomía de cualquier país, de la música o los bailes, siempre que se alineen con valores que defiendo. En la práctica, algunas costumbres culturales claramente contradicen normas morales universales. Por ejemplo, el respeto a la vida, la dignidad humana o la igualdad de género. El multiculturalismo político moderno a veces prohíbe juzgar unas costumbres como mejores que otras, pero esto choca con la enseñanza cristiana de y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El impacto de la inmigración en el crimen o la seguridad de las mujeres en lugares donde culturas en que maltratar a una mujer es parte de una larga tradición, no lo verás. Y cuando se mencionan, lo suavizan, le dan vueltas al asunto. Puedes ver títulos como personas que no nacieron en Suecia, inmigrantes, personas que vivieron en Medio Oriente o del norte de África. Le dan vueltas, pero nunca lo dicen. La razón por la que no aparece no es porque no sea importante, sino porque va en contra de la narrativa dominante, la narrativa del multiculturalismo. No se te permite decir que una cultura, un conjunto de valores es mejor que otro. Y eso es una completa tontería y es muy fácil de desmontar. ¿Son las mujeres iguales que los hombres? ¿Se les permite a un hombre golpear a su esposa? Bueno, según alguna interpretación de la ley sharia islámica, sí se le permite. Vamos a ver básicamente algunos casos, a grosso modo, de algunas tradiciones culturales o prácticas culturales que han violado los principios básicos del Evangelio. En el Amazonas de Perú, en el 2024 se difundió que cientos de niñas indígenas aguajú fueron sistemáticamente abusadas por sus maestros. Inicialmente el ministro peruano calificó estos hechos de prácticas culturales. Esta afirmación causó indignación nacional. Líderes indígenas señalaron que en la cultura
a Wahoo no se han practicado las violaciones y que este es un asunto de derechos humanos, no de tradición. Finalmente, el ministro se disculpó públicamente, calificando sus propias declaraciones como inaceptables y reconociendo el error. Este caso ejemplifica cómo ciertas prácticas abusivas no pueden justificarse como culturales cuando violan la dignidad y seguridad de las personas, especialmente los niños. En algunas sociedades se tolera la violencia doméstica o la desigualdad por motivos tradicionales. Por ejemplo, ciertas interpretaciones de la Sharia, como le había mencionado, del derecho islámico, permiten al hombre golpear a su esposa para corregirla. Incluso en la televisión nacional, en países islámicos, se enseña cómo golpear a tu esposa para que no le figures el rostro. E incluso se dice que es parte de la corrección de un marido hacia su esposa, algo totalmente horrible, pero para ellos es normal y es parte de su cultura. En contraste, el Evangelio enseña igualdad y respeto mutuo. Incluso en Efesios 5:25 insta al esposo a amar a su esposa hasta dar su vida por ella. Otra práctica cuestionable es el matrimonio infantil o forzado, y muchas culturas antiguas lo han aceptado, aunque hoy viola el principio cristiano de proteger la inocencia y libertad de cada individuo. Muchas culturas no libres persiguen la crítica al gobierno o a la religión mayoritaria. En Freedom House reportan que solo el 20% de la población mundial vive en países libres. El resto está en regímenes parcialmente libres o no libres. Esto significa que en la mayoría del mundo no se puede hablar contra gobiernos o practicar la fe sin riesgo grave. Por ejemplo, hay regímenes comunistas que se ha aprendido que el criticar al partido puede costar la libertad, el empleo, y en varios países islámicos es peligroso cuestionar la religión dominante. Esta realidad contrasta con la libertad religiosa y la expresión que valoramos como santo de los últimos días. En algunos países europeos actualmente se están documentando mucho altas tasas de agresiones sexuales en centros de refugiados o entre población inmigrante, aunque los medios normalmente no destacan el origen de los agresores para no alimentar estigmas. Por ejemplo, se reportó que alrededor de 2/3 de los condenados por violación en Suecia en un periodo reciente eran inmigrantes de primera o segunda generación. Amnistía Internacional indicó preocupaciones persistentes en Suecia sobre la imparcialidad en la justicia para víctimas de violación. Todos estos casos muestran que, lamentablemente, no todas las culturas promueven la misma concepción de la mujer o la justicia que el Evangelio. Si adoptamos pasivamente todas las costumbres, podríamos estar tolerando lo que Dios condena. Pero hay algunas cosas que no son tal vez tan evidentes y son partes de la cultura que a veces aceptamos. El presidente Ox nos dijo que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tienen lo que llamamos una cultura del Evangelio. Es un modo de vida particular, un grupo de valores, expectativas y prácticas comunes a todos los miembros. Esta cultura del Evangelio deriva del plan de salvación, de los mandamientos de Dios y de las enseñanzas de los profetas vivientes. Nos proporciona una guía en cuanto a la forma de criar a nuestra familia y de vivir nuestra vida personal. El elder William K. Jackson, en el año 2020, tuvo un discurso en el cual nos dijo lo siguiente: en la mayoría de las culturas creadas por el hombre se encuentra tanto lo bueno como lo malo, lo constructivo y lo destructivo, prácticamente todos los conflictos y el caos se desvanecerían con rapidez si el mundo simplemente aceptara su cultura original, la cultura fundada en las enseñanzas del Salvador. Está disponible una vez más para todas las mujeres y los hombres en nuestra época. Es única. Es la más grande de todas las culturas y proviene del gran plan de felicidad que Dios creó y, y por el que Cristo abogó. Une en vez de dividir, sana en vez de dañar. El elder Pino también dio un discurso excelente con respecto a esto y dijo lo siguiente: todos tenemos costumbres y tradiciones personales, familiares y de la comunidad en la cual vivimos, y esperamos retener todas aquellas que coincidan con los principios del Evangelio. Las costumbres y tradiciones edificantes son fundamentales en nuestros esfuerzos de mantenernos en la senda de los convenios, y las que sean un obstáculo son aquellas que debemos descartar. El presidente Ox nos dijo: pedimos a los miembros mayores que dejen de lado las tradiciones, culturas o prácticas tribales, que los alejen del camino del crecimiento y del progreso. Les pedimos a todos que asciendan al nivel más alto de la cultura del Evangelio
hacia las prácticas y tradiciones cimentadas en el Evangelio restaurado de Jesucristo. Vamos a ver algunas de las culturas o tradiciones que nos alejan del Evangelio de Jesucristo, que a veces forman parte de nuestra cultura local y tradiciones que llevamos arrastrando de generación a generación. Muchos de nosotros somos conversos de la iglesia, no tenemos toda la vida viviendo el Evangelio de Jesucristo en su pureza y traemos costumbres de los lugares donde hemos vivido, donde nos hemos formado. Eso lo hablaremos en el siguiente episodio. Pero la cultura del Evangelio es maravillosa y son hábitos que vamos formando en nuestra vida. Vivamos la cultura del Evangelio, empecemos a estudiar cuál es la cultura del Evangelio, qué es lo que debemos vivir. Empecemos a conscientemente identificar las cosas que traemos de la sociedad que no son compatibles con lo que ha enseñado el gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, y vayamos desechándolas. Identifiquemos lo que actualmente en las redes sociales, en la televisión y alrededor de nosotros nos bombardean y que es contrario a lo que el gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos ha enseñado. Nos vemos en el próximo episodio frente a nuestros ojos, donde analizaremos más la cultura del mundo versus la cultura del Señor y cómo podemos nosotros ir aprendiendo la diferencia y cuáles son los principios que debemos vivir para alinearnos. Nos vemos en el próximo episodio de Frente a nuestros ojos.